Oh, y'all surprised cause I ain't got a LA chick on my side, the passenger, the LA whip. It's all good, I got love for my LA chicks, but I'm down to... No prestó atención a los que se arremolinaban. Demasiado cautelosos para ser cualquier cosa menos insulares dentro de los grupos a los que habían llegado, pero demasiado nerviosos y emocionados para quedarse completamente quietos o prestar atención al nivel de sus voces, eran tontos. Algunos eran más inteligentes que sus compañeros, ya fueran grupos en su conjunto o simplemente ciertos individuos que realmente iban a tomar esto en serio. Anteriormente, ver tal competencia lo habría emocionado, no porque él también tomara las cosas en serio, sino porque eran lo más cercano a una amenaza que encontraría ahí, por lo tanto, serían más valiosas como prueba de su existencia. Pero ahora había una amenaza, un peligro real para su vida que amenazaba con borrar su existencia. Un dios de carne con piel de luna y cabello de la más fresca sangre. Él era la guerra, era la muerte, era alguien cuya mera presencia enviaba a su madre a temblar profundamente dentro de su mente. Un día, para evitar de que su existencia se desvaneciera, él sería uno que yacería muerto a sus pies. Sería la mayor prueba de su existencia que jamás podría haber. Pero no estaba preparado. Todavía no, tal vez ni siquiera en las próximas 2 décadas, pero algún día lo estaría. Solo necesitaba asegurarse de avanzar más rápido de lo que el dios podría ganar más fuerza. Eso, por supuesto, condujo a un problema. ¿Cómo ganó fuerza el dios que había conocido? ¿Había nacido para eso, como él mismo había sido, o había algo que tenía que hacer para llegar a donde estaba a pesar de su obvia divinidad? Necesitaba saber más de este Naruto-sama. Sí, Naruto-sama era apropiado. Porque era evidente que en ese momento era más grande, mucho más grande, de lo que era. Eso, había decidido una noche mientras estaba sentado en el techo de su hotel, era digno de respeto, incluso si nunca antes había mostrado respeto a nadie en su vida. Sus ojos dejaron los grupos que llenaban la habitación y brevemente se lanzaron hacia sus hermanos. Ambos estaban nerviosos, pero aún no estaban en pánico. Bien, todavía no se había presentado. Cuando llegaron por primera vez, ambos habían escaneado la habitación en busca de su presencia y luego se turnaron para escanear la habitación de nuevo y mantener mucha atención en la entrada, intercambiando entre ellos en caso de que uno de ellos se perdiera algo. Satisfechos de que no hubieran pasado por alto su presencia, no es que pensara que sería posible después de haberse reunido con él incluso una vez antes, ambos mantuvieron una vigilancia constante sobre la puerta. La marioneta de su hermano hizo clic y chasqueó casi demasiado bajo para escuchar, pero mucho más fuerte que el silencio habitual que mantuvo mientras estaba sobre la espalda de su hermano envuelto en largas tiras de tela. Los dedos, largos y diestros, se crisparon con irritación mientras los nervios y la adrenalina ante una amenaza que él creía estar a solo unos pasos de distancia en cualquier momento recorrieron su cuerpo. No se había pensado mucho en sus hermanos antes de enfrentarse al dios viviente, pero ahora prestó suficiente atención para saber que incluso con un apretón de manos, el control de Kankuro sería increíblemente impresionante para los estándares de los títeres. Su hermana, en su otro lado y probablemente sin darse cuenta de que ella y Kankuro se habían movido para flanquear a su hermano menor en lugar del método previamente preferido de pararse juntos a cierta distancia de él, tenía su abanico plantado firmemente frente a ella, con las manos descansando sobre él. Y al latir un tatuaje que cambiaba constantemente, estaba seguro que reflejaba los latidos de su corazón mientras ella buscaba desesperadamente al oponente potencial que había hecho que un Biju se sometiera a él con absoluto terror. Uno que también estaba asociado con un grupo emergente de mercenarios que recientemente habían tomado posesión de todo un país y una posición dentro de la corte imperial de bomberos. Ir en contra de eso, ya sea solo o con el respaldo de todo su país, fue nada menos que un suicidio político, y muy probablemente muy literal. Siendo más consciente políticamente que sus dos hermanos juntos, la idea de que eran superados tanto dentro como fuera del campo de batalla la tenía un poco nerviosa. Ese Naruto estaba fuera de su liga en todas las formas posibles y él podría ser parte de este mismo examen, un examen en el que ella sería parte de su competencia, si se podía llamar así. Estaba bastante segura de que el joven que podía hacer temblar a un Biju a sus pies era más que un rival para cualquier genin que pudiera ser lo suficientemente desafortunado y tonto como para ir contra él. Se compadecería de cualquier bastardo en ese caso si no tuviera el beneficio adicional de mantenerla fuera de su atención. A ella le gustaría mucho permanecer completamente invisible para quien asusta a Shukaku, gracias. Por supuesto, el hecho de que Gaara, a pesar de que ahora estaba prestando más atención, fuera capaz de notarlo y fuera muy consciente de cómo se sentían sus hermanos, le dijo a uno lo obvio que era.
moviendo su atención de sus hermanos nerviosos, lo sabría lo suficientemente bien si el hombre entraba, si de repente se movían a posiciones más defensivas y, si los demás en la habitación tenían algún sentido común, todos los demás reaccionaban a la presencia del Dios viviente. Una vez más, sus ojos recorrieron los diversos grupos que se encontraban esparcidos por la habitación. En la mayoría de los grupos, muchos de ellos intentaron mantenerse serios y concentrados en preparación para cualquier prueba que pronto se les hiciera pasar. Un grupo, con mucho el más grande, no lo hizo. No parecían mayores que él, o, más bien, no parecían mayores que su edad, ya que parecía un poco joven en comparación con algunos de sus compañeros, obviamente eran novatos. El tamaño solo indicaba que eran locales, ya que ninguna aldea extranjera enviaría un grupo tan grande de lo que parecían ser jóvenes shinobi en gran parte mediocres, y las cintas para la cabeza de Konohagakure solo lo confirmaron. Evidentemente, estaban aprovechando la oportunidad de adquirir más experiencia y compararse con lo que necesitaban para tener éxito en sus carreras como shinobi. El hecho de que aumentara las probabilidades de que Konoha tuviera un nuevo Chuunin era una ventaja por la que no podía culpar a la aldea, especialmente no con su recién descubierta apreciación de la estrategia. Después de todo, era poco probable que la fuerza bruta lo ayudara a derrotar a un dios de la carne cuando ya era lo suficientemente fuerte como para aterrorizar a su madre. Una parte del grupo, sin embargo, llamó su atención. Tan enérgicos como sus compañeros, parecían más preparados para lo que iba a suceder. O, al menos, más conscientes de en qué se estaban metiendo. El de cabello oscuro estaba revisando su equipo una y otra vez, asegurándose de que cada pieza fuera fácilmente accesible pero lo suficientemente segura como para no perderse. Junto a él, la rosa vigilaba a todos los que la rodeaban, incluso a su compañera Konoha Genin. Por un momento, casi pensó que estaba loca de miedo, pero era obvio que estaba temblando de anticipación por la forma en que sus ojos estaban viendo a sus futuros oponentes. La chica rubia, sin embargo, fue la más interesante. Con un par de pantalones holgados llenos de bolsillos y bolsas de desgaste atadas a cualquier lugar donde pudiera encontrar espacio, obviamente estaba llevando la preparación a un nivel completamente nuevo. Una mochila delgada cubierta con placas duras estaba abierta a sus pies mientras revisaba los pergaminos que guardaba dentro. Al tener un hermano titiritero, estaba familiarizado con el uso de los pergaminos, aunque rara vez los usaba. Si tenía cosas para traer, sus hermanos eran los que las llevaban, como hoy. Pero eso no era importante en este momento, lo que era importante era el gran volumen de pergaminos en posesión de la niña. Un shinobi promedio podría hacerlo bastante bien con uno, un shinobi excepcionalmente bien preparado llevaba 2 o 3. 5 se consideraba un arsenal. Esta chica tenía al menos una docena. O era muy mala empacando o estaba empacando. Cuando se reveló que el contenido de un pergamino era montones masivos de notas explosivas que ella repartió entre sus compañeros de equipo, él determinó que era el último. No podía sondear nada que necesitara tantos, pero ciertamente suscitaba la pregunta. ¿Qué había en esos otros pergaminos? ¿Más notas? ¿Diferentes suministros en cantidades similares? Fue esta curiosidad la que lo mantuvo mirando a ese grupo particular de 3. Se alegró de que así fuera. ¿Crees que estará aquí?, preguntó la rosa al único varón del grupo. Prácticamente podía escuchar las mayúsculas y eso aumentó el interés. El niño gruñó pero sus ojos se dirigieron hacia la entrada, como si esperara que la mera mención de él lo hiciera aparecer. Las similitudes entre esos dos y sus hermanos eran asombrosas y sus sospechas crecieron. La rubia, igualmente, miró brevemente en esa dirección, pero rápidamente volvió a sus pergaminos aparentemente despreocupada. No me sorprendería demasiado si Naruto Nii de alguna manera lograra ingresar a los exámenes, pero no sé si lo dejarían sin un equipo. Él conoce a Jounin, sí, pero no creo que conozca lo suficiente a Genin para conseguir un equipo propio. El moreno resopló. Con la forma en que Kakashi-sensei lo elogia, me sorprendería si lo dejaran hacer solo. El nombre había confirmado la identidad, pero el hecho de que uno de los Jounin-sensei lo elogiara le aseguró que sus sospechas eran correctas. Estos 3, de alguna manera, conocían al dios que había encontrado. Honestamente, eso debería ser obvio. El dios vivía aquí en Konoha, ¿cómo podrían no darse cuenta de un ser divino caminando entre ellos todos los días? Y tenían razón al estar preocupados por su posible aparición, no había forma de que pudieran esperar enfrentarse a él. Sin embargo, el hecho de que fuera un genin era extraño. Muy extraño. Quizás Konoha solo quería poder usarlo para destruir la competencia. Por supuesto, eso planteaba la pregunta. ¿Dónde estaba? ¿Tenía razón el rubio y no participaba simplemente porque no tenía equipo?
Eso fue absurdo. Si alguien debía ser parte de estos era él, ¿qué importaba si le daban 2 compañeros temporales robados de otro equipo o 2 cuando era un maldito dios? Estos genin no eran nada comparados con él, su situación no tenía sentido a largo plazo. Quizás Konoha simplemente se estaba volviendo suave. La niña volvió a mirar hacia la puerta. Tal vez. Ella murmuró, lo suficientemente fuerte para que él pudiera escucharla. Parecía claramente esperanzada de que él fuera parte del examen, pero al mismo tiempo casi vacilaba. No de tal manera que indicara que ella le temía, sino que le gustaría que él fuera pero su presencia cambiaría algo que ella sentía importante. Qué extraño. Sin embargo, eso no cambió el hecho de que se había referido al dios viviente como Naruto Niji. O se sentía lo suficientemente cerca de él como para llamarlo su hermano, o realmente eran de la misma sangre. Le tomó un momento determinar cuál era el sentimiento, pero la idea de ser parte de un examen en el que iría en contra de la hermana de ese ser lo inquietaba. Había estado tentado por un breve momento de aplastarla inmediatamente, antes de que tuviera la oportunidad de demostrar que era una amenaza como su hermano, pero ¿y si realmente era una amenaza? ¿Era lo suficientemente fuerte como para intentar tal ataque? No sabía cómo se comparaba ella con su hermano, ni en lo más mínimo, y no estaba dispuesto a arriesgar su existencia, no cuando se dio cuenta de que eso también podría hacer que su ira cayera sobre él. No estaba seguro cuando se trataba de la chica, pero sabía a ciencia cierta que su hermano estaba muy fuera de su alcance y que sin una planificación adecuada no sería derrotado por alguien como él. Ni siquiera había determinado el verdadero alcance de sus poderes, y mucho menos había encontrado una forma viable de superarlos. No, esperaría por ahora, había demasiado riesgo. Quizás más tarde, después de haberla visto en acción, podría reconsiderarlo, pero por ahora ella estaba fuera de los límites. Sin sentirse generoso, pero tampoco dispuesto a correr el riesgo de que sin saberlo fueran en contra de sus deseos, se volvió hacia sus hermanos, su voz ronca apenas más que un susurro. La rubia, dijo, aterrorizándolos con la repentina ruptura de su silencio. Está fuera de los límites. No lo enojaré haciendo daño a su hermana. Como ella era actualmente la única rubia, era fácil identificar de quién estaba hablando su hermano. No parecía gran cosa, pero la sola idea de con quién su hermano dijo que estaba relacionada hizo que el color desapareciera de sus rostros. El solo hecho de estar en su presencia había sido bastante malo, pero enojarlo activamente. Oh no, no eran tan estúpidos. Tragando saliva nerviosamente, el titiritero asintió, sus ojos no dejaron a la hermana recién identificada del joven que había aterrorizado a Shikaku. Los muertos solo eran útiles en un aspecto del titiritero y no tenía ninguna intención de ser menos que el titiritero. Entendido. Su hermana, aunque compartía los mismos pensamientos, fue un poco más completa en su respuesta. ¿Y el equipo? Ella preguntó. Su hermano menor pareció pensativo al escuchar su pregunta, reflexionando cuidadosamente sobre la decisión. Es cierto que era mucho más aterrador que cuando era simplemente un asesino delirante y sediento de sangre. Al menos entonces era tan simple como no enojarlo y no intentar detenerlo si encuentra otro objetivo. Ahora, sin embargo, estaba conspirando, maquinando, y ella no tenía la menor idea de lo que estaba pasando por su cabeza. Eso, se había dado cuenta, era mucho peor que saber lo monstruo que era. Déjalos en paz, por ahora. Él decidió. Obsérvelos cuidadosamente. Si ella demuestra que no es una amenaza directa, entonces usted es libre de atacar a su propia discreción. Esa era otra cosa a la que no estaban acostumbrados. ¿Desde cuándo les había permitido elegir en algo? Anteriormente, no había sido más que seguir la estela de su destrucción mientras los ignoraba a ellos o sus necesidades. Ahora, sin embargo, les estaba dando la libertad de realizar sus propias acciones. Ninguno de los dos quería pensar en las razones que podría tener para eso. Se sentó, no exactamente cerca, pero presente. Él era Ataque jodiendo a Kakashi, después de todo, y no estaría bien actuar de una manera que estropeara su imagen. Tratar de acercarse al novato Jounin Sensei y Tokubetsu Jounin mientras hablaban con un genin, sin importar cuánto mejor fuera que sus compañeros, no conducía a la imagen que le gustaba retratar. Aún así, estaba lo suficientemente cerca para observarlos con la suficiente facilidad y su oído era lo suficientemente agudo como para no tener que preocuparse por perderse ninguna palabra. No es que los estuviera espiando ni nada, y definitivamente no estaba escuchando su conversación, más de lo que era de esperar, de todos modos. Después de todo, eran un extraño grupo de 3 hablando en el salón Jounin durante los exámenes de Chunin en presencia de representantes extranjeros. También existía el pequeño hecho de que se suponía que solo uno de ellos estaría aquí.
Sin embargo, nadie iba a intentar echar a los otros dos. Principalmente porque a nadie realmente le importaba y solo se disuadía más por el hecho de que uno de ellos era Mitarashi jodiendo a Anko, uno de los pocos a los que se les permitía usar el puto entre sus nombres, y ella parecía bastante cercana al otro. Si le molestaba a los Jounin extranjeros, no lo mencionaban, sabiendo que era mejor no hacerlo en la aldea de otra persona. No solo era probable que lo ignoraran, sino que probablemente se les permitiría quedarse por puro despecho. Nunca se debe subestimar la mezquindad de Shinobi. Kakashi no se sorprendió poco, entonces, cuando el genin se excusó de la presencia de las dos atractivas mujeres para sentarse a su lado. Afortunadamente, nada de esta sorpresa se mostró en su rostro. Gracias a los dioses por las medias máscaras. Así que ya los has dejado entrar al examen, debes estar muy orgulloso de su progreso. Un poco hacia adelante, tal vez, pero también fue directo al grano, por lo que Kakashi estaba agradecido. Nunca había sido de las charlas triviales. Lo hacen bastante bien. El hombre se encogió de hombros. Sería una lástima negarles esta oportunidad. La joven pelirroja enarcó una ceja inquisitiva. ¿Entonces no crees que hayan progresado adecuadamente? Kakashi se tomó un momento para pensar antes de asentir. Han progresado muy poco por sí mismos, aunque dos de ellos pueden hacer uso de las ventajas que les han otorgado. Solo uno de mis alumnos parece haber progresado mucho, y es solo porque no comparte con ellos cualquier cosa que le permita operar por encima del trabajo que ha puesto en formación. Incluso entonces, el progreso sigue siendo mínimo. No pueden sacar mucho de mis intentos de enseñar y no soy bueno en eso en primer lugar. Si no fuera por sus habilidades especiales, estaría seguro de que nunca irían a ninguna parte. Su nuevo compañero no pareció reaccionar más que ponerse pensativo, pero aquellos que estaban lo suficientemente cerca como para escucharlo lo hicieron. No por lo que había dicho el hijo del colmillo blanco, aunque eso era importante, sino por el simple hecho de que Kakashi había hablado tanto con una mínima indicación. Kakashi siempre había sido un hombre de pocas palabras, y esas palabras que decía encajaban perfectamente con su naturaleza. Una respuesta pensada no era lo que la gente esperaba de él, y ciertamente no a una pregunta que podría haber sido respondida de manera tan casual. Si ese es el caso, espero que esto les sirva como una experiencia de aprendizaje adecuada. Esta vez, consciente de la atención que estaban recibiendo, Kakashi lo mantuvo breve y simple, respondiendo con un encogimiento de hombros y un silencioso quizás. El genin no pareció molesto en absoluto por ser la respuesta más corta, instalándose lo suficientemente cómodamente como para esperar a que las pantallas estén configuradas correctamente. La oficina del Hokage ya estaba preparada para permitirle vigilar los procedimientos, que tenían la ventaja adicional de asegurar que los dispositivos de grabación adecuados ya se habían configurado, pero tenían que esperar al menos que experto en tecnología Eternal Chunin, ya que eran tan llamado a menudo. Afortunadamente, en el caso de que algo salga mal, esto significaría que el Hokage vería las cosas sucediendo a medida que sucedían, mientras que ellos, los Jounin, o el grupo que se suponía que estaba compuesto exclusivamente por ellos, en cualquier caso, que estaban mirando siempre estar atrás, jugando un juego constante de ponerse al día para ver el éxito o el fracaso de aquellos a quienes habían entrenado. Para cuando se dieron cuenta de que algo andaba mal, el Hokage ya podría haber respondido al problema y haber encontrado una solución. El pasado había demostrado que esto era bastante eficaz para detener en seco posibles enfrentamientos. Con eso en mente, uno tenía que preguntarse si los dos Chunin en la habitación se estaban demorando tanto a propósito o si el Hokage, sabiendo lo malos que eran, los había colocado allí solo porque le serviría para ganar tiempo de la manera más natural. De modales. Después de todo, había poco que pudiera considerarse más humano que la incompetencia. Era algo en lo que bastantes personas parecían sobresalir. Estos dos sirvieron como un excelente ejemplo. Tanto que en realidad fue un poco irritante, honestamente. Por supuesto, no tuvo mucho tiempo para pensar en eso antes de que se les uniera el único Tokubetsu Jounin en la habitación, la mujer apretándose junto al joven como una mascota demasiado cariñosa, saludando a su dueño después de unas largas vacaciones. Era bastante extraño pero, de nuevo, era Anko. Personalmente, sintió que prácticamente resumía cualquier explicación necesaria y ciertamente no era el único. Sin embargo, él era Ataque el hijo de puta Kakashi, por lo que esa opinión se registró como poco más que una ceja levantada ante sus payasadas. Normalmente haría algún tipo de comentario, pero Naruto estaba involucrado y no quería decir nada que pudiera insultarlo de alguna manera, incluso indirectamente, o darle una razón para que no le agradara. Después de todo, le tenía mucho cariño al chico.
No pensaste que escondía cuerpos para cualquiera, ¿verdad? Curiosamente, la mujer de cabello púrpura estaba bastante sumisa, aparentemente contenta de estar acurrucada, porque había pocas otras palabras que pudieran usarse para describir con precisión su posición actual, no es que él pronunciara ninguna de ellas, hasta el joven. Ahí estaba ese joven, que, hace un año, 2. Realmente no importaba, supuso, lo importante era que su hermano pequeño parecía ser bueno con las damas. La otra chica había sido mayor, pero esta era una kunoichi mayor. Estaba tan orgulloso. Volviéndose para comprobar el progreso de los Chuunin, parecían más atrasados que cuando lo comprobó por última vez, no pudo evitar notar que Kurenai estaba de vuelta donde había comenzado el grupo migrante. No parecía tan feliz de haberse quedado atrás, pero también parecía un poco reacia a unirse. No es que la detuviera al final. Con rápidos pasos que ocultaban su incomodidad, se colocó junto a Anko. Lejos de Kakashi, separados de Naruto, pero aún lo suficientemente cerca para ser parte de este nuevo grupo. Era bastante extraño, admitiría Kakashi. A menos, por supuesto, que su hermano pequeño fuera más un mujeriego de lo que había esperado. Vamos, Naruto. Trató valientemente de ignorar las miradas, tenía suficiente de qué preocuparse solo con el examen. Definitivamente estaba más avanzada en su formación que la mayoría de sus compañeros, pero su madre nunca había cubierto nada de lo que estas preguntas le exigían. Kakashi tampoco era el tipo de persona que enseña criptología o cualquier tipo de física más allá de golpear fuerte y ellos golpearán duro. Ahora que lo pienso, tampoco podía imaginarse que Kurenai le enseñara esto a alguien como Kiba. Incluso a Suma no le pareció del tipo que cubría algo tan especializado como para tener su propia división, una que nunca vio la luz del día, o algo que era más teórico de lo que cualquier shinobi práctico necesitaría. A quien le importaba cuál era la cantidad exacta, siempre que la memoria muscular te permitiera realizar el lanzamiento adecuado. No tenía ningún maldito sentido y los ojos constantemente puestos en ella ciertamente no le estaban haciendo ningún favor. La peor parte era que tampoco era un par de ojos. Un grupo la miraba por un momento o dos y luego era reemplazado por otro, una y otra vez. Solo había logrado captar su mirada un par de veces cada una y la única constante parecía ser una inquietud ansiosa con una pizca de sospecha, como si de alguna manera la conocieran o lo que contenía y desconfiaran por ello. Pero eso era ridículo, porque solo unos pocos conocían el secreto y ella no había hecho nada, que ella supiera, al menos, para justificar tal reacción de nadie. Por supuesto, había una distancia en sus ojos, como si la estuvieran mirando pero viendo a otra persona. ¿Pero a quién podrían estar viendo? No se parecía en nada a su madre y la persona más cercana a su apariencia, que era infame, era el Yondaime Hokage, que había muerto hacía mucho tiempo. Ella había visitado Kaze no Kuni, de donde provenían estos shinobi, a juzgar por las cintas para la cabeza de Suna, pero en ese entonces solo era una niña tratando de aprender el camino de la kunoichi, nada que valiera la pena mencionar. Ahora, si se le creyera a Kakashi, el único genin mencionado sería Naruto. ¿Podrían conocer a su hermano de alguna manera? Ciertamente estaba en misiones con la suficiente frecuencia con ese Tokubetsu Jounin que le había gustado. Quizás los había conocido durante uno de ellos. No, eso no suena del todo bien. No parecían enojados ni resentidos, ni parecían mirarla de ninguna manera que los indicara como posibles aliados durante la competencia. Obviamente, su hermano no tuvo un fuerte impacto positivo o negativo en ellos, al menos no uno lo suficientemente grande como para transferirlo a ella. Teniendo en cuenta lo raro que era que dos shinobi se encontraran durante una misión que de alguna manera no entraba en conflicto, estaba bastante segura de que cualquier interacción entre ellos no habría sido en tal situación. Por supuesto, si ese fuera el caso, ¿por qué la estarían mirando? Podrían haber conocido a su hermano en los días previos al examen, pero ¿qué podría haber hecho él para dejar una impresión que los hiciera mirarla con vacilante sospecha, como si estuvieran tratando de determinar qué tan amenazante era ella? Le gustaría creer que simplemente pensaban que ella era más capaz que algunos de la competencia, y no estaban exactamente equivocados considerando que ella había entrenado a sus camaradas, pero dos de ellos eran mayores y los tres se encontraron con que un excedente de experiencia de campo. También podría jurar que el más joven con el pelo corto del mismo color que el de su hermano tenía un olor a sangre seca y polvo que impregnaba el aire a su alrededor con su tenue sabor metálico. Dudaba mucho que fuera por una lesión que él había sufrido porque no tenía ni un rasguño por lo que podía ver, incluso sus manos estaban sin los callos que compartían sus compañeros de equipo. Entonces no era un luchador físico, y ciertamente uno lo suficientemente hábil como para evitar a los que lo eran.
También había mucho menos miedo, no, cautela, en su mirada interrogativa, en lugar de un cálculo desconcertado que trataba de averiguar todo lo que pudiera sobre ella. Y si todo lo demás no apuntaba a que sus miradas fueron enviadas por otro, todavía estaba la forma en que sus ojos parecían atraídos hacia su brazo derecho, buscando en la piel algo que no estaba allí. ¿No ha cubierto su hermano su brazo con vendajes? No estaban presentes cuando ella regresó a Konoha y cuando se conocieron para una pelea que salió tan horriblemente mal. Era posible una lesión, pero muchos deberían haberse curado con bastante facilidad en ese período de tiempo en el hospital de Konoha. Tampoco le parecieron del tipo lo suficientemente tonto como para creer que cualquier herida que llevara allí estaría presente en la carne de su hermana. Eso significaba que si era una cicatriz, era un símbolo muy específico, y sin duda deliberado, que era fácil de reconocer. Lo más probable es que fuera un tatuaje o que hubiera experimentado con focas, algo bastante peligroso, y se hubiera colocado una. Si era el último caso, era un maldito prodigio, muy afortunado, o ambos, considerando que el único maestro de focas de Konoha había estado ocupado tratando de estabilizar su red de espías después del ataque del Kyuubi hace tantos años. Mito Kyuubi, se recordó a sí misma, realmente les había causado muchos problemas, casi más de lo que pensaba que valía un Jinchuriki. Independientemente, el hecho de que siguieran mirando a pesar de que su brazo estaba completamente desnudo era un poco extraño. Honestamente esperaban que apareciera algún tipo de símbolo en su brazo mientras la miraban. En realidad, el clan Uchiha era famoso por escupir soles en miniatura a las personas y los Akimichi podían convertirse en gigantes que rivalizaban en tamaño con los Biju. Quizás los símbolos que aparecían misteriosamente en su brazo no eran una expectativa tan extraña. Y tampoco podía descartar la posibilidad de que estos tres tuvieran algo cercano a la opinión de Kakashi sobre su hermano, en el sentido de que inmediatamente superó todas las expectativas que uno pudiera tener. A veces quería resentirse con él por eso, pero excluyendo un combate, realmente no había interactuado con él. La posibilidad, también, de que Kakashi lo estuviera usando para molestarlos también era demasiado alta para que ella se arriesgara a formarse una opinión o hacer planes basados en sus palabras. Un raspado particularmente fuerte de un lápiz la sacó de sus pensamientos y la hizo muy consciente del tiempo restante o, más específicamente, de la falta de él. Con apresurados trazos de lápiz, descifró a medias el mensaje antes de escribir. Si necesitas calcular la dificultad para tirarlo, no deberías estar en el campo. Debajo de la imagen de un shinobi en un árbol. Tendría que hacer lo mismo con un bramido que su examinador pidió que se detuviera la escritura. Con suerte, lo que hizo sería suficiente, sería bastante patético que sus planes de ayudar y acercarse a su hermano terminasen con una pésima prueba de papel. Por otra parte, ese es exactamente el tipo de cosas para las que Kakashi los inscribiría. Bastardo sádico. Dicho bastardo sádico se sintió repentinamente, por razones que no conocía, con la sensación de satisfacción de un trabajo bien hecho. Pero eso era absolutamente ridículo, en realidad no había trabajado en bastante tiempo. No, todo lo que hizo estos días fue vigilar a los mini ninjas y llamarlo entrenamiento. Era demasiado cómodo, y a menudo divertido, para llamarlo trabajo. Su atención se apartó rápidamente de la breve e inexplicable sensación cuando habló su compañero pelirrojo. Oye, Anko, ¿no tienes a Genin a quien atormentar ahora mismo? Parecía que podría quedarse donde estaba, prácticamente fusionada a su lado, pero finalmente la idea de asustar a la orina en una habitación llena de mocosos ganó. Con un puchero notable se separó de él y saltó desde la ventana más cercana, la mayor parte de la habitación sacudiendo la cabeza hacia ella. Todos sabían que Shinobi entraba por las ventanas y salía por la puerta principal. Por lo general, porque para entonces no había nadie en el edificio que los detuviera. Continuara.